Aarón, sacalo mal en cámara. Sí, disculpas. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidas a la quinta semana del Simposio Ubuntu Latinoamérica. Estamos en nuestra sede de medios en la ciudad de Montevideo. Mi nombre es Darío Ibarra Casals. Yo soy punto focal Menengage, Uruguay. Hoy vamos a hacer el resumen de Ruanda a partir de lo que sucedió esta mañana en Latinoamérica, que era la tarde de Ruanda. Hoy es martes 8 de diciembre del 2020 y esta mañana hablamos sobre el poder, la integridad física y los derechos sexuales y derechos reproductivos, que a partir de ahora los nombraré como DSDR. Esta mañana estuvimos con la doctora Débora Diniz de Brasil, la doctora Leila Sharafi del UNFPA, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estuvimos también con el doctor Marcos Nascimento de Brasil y con el doctor Vinod Manning de la India. Y bueno, fue bien interesante la sesión de hoy porque se hicieron varias preguntas bien intensas, donde no solamente iban respondiendo de a uno, se iban tomando varios minutos para ir respondiendo y para ir chequeando impresiones al respecto, sino que también estábamos varias personas de diferentes partes del mundo escribiendo y chateando para hacer preguntas y aportes. Y la primera pregunta fue, ¿cuál es la peor vulneración de integridad física que está aconteciendo en estos momentos en el mundo? Empezó la compañera de Brasil diciendo que la situación del Zika y el COVID-19, que las poblaciones de niñas y mujeres en este país están padeciendo actualmente, son consideradas el ojo del huracán de la desigualdad y la inequidad de género. También se hizo referencia a las mutilaciones genitales a niñas y mujeres, sobre todo en algunos países musulmanes, así como en algunas regiones de África. Esto, por supuesto, que violenta el derecho a la integridad física y, en ocasiones, el derecho a la vida. Por otro lado, se habló de la vulneración a los derechos a la educación de niñas y adolescentes, por ejemplo, a través de los matrimonios precoces obligatorios, con todo lo que, por supuesto, esto implica respecto a los derechos de las niñas y adolescentes. Pero se refirieron a ello en cuanto a que estas, la infancia y la adolescencia, son épocas de desarrollo y de educación en las mujeres. Por lo tanto, la vulneración de los derechos a la educación era violentada en ese sentido. También se habló de la violencia basada en género, que sigue siendo una preocupación no solo en cuanto a las violencias interpersonales, sino las violencias ejercidas por el Estado y por las instituciones, sobre todo ejercidas contra niñas y mujeres. En este sentido, el rol de los niños y los hombres es fundamental y de esta manera deberíamos poder involucrarnos e involucrarlos mucho más que lo que está aconteciendo en este momento, para así poder gestar respuestas más efectivas y eficaces en la línea de la justicia de género. La integridad física, decía un compañero de India, es la autodeterminación de los propios cuerpos de niñas y mujeres. Como por ejemplo, él planteaba que el matrimonio forzoso en India y las violaciones sexuales siguen siendo hechos absolutamente naturalizados en algunas regiones de ese país. Por último, los bajos niveles de educación de niñas y niñas continúan profundizando las desigualdades, por lo tanto, este es un debe al cual sería bueno que empezáramos a involucrarnos cada vez más. En este sentido, todos mis compañeros planteaban que el enfoque holístico es fundamental para poder entender y abordar los DSDR. Luego hubo experiencias compartidas respecto al contexto también de cada uno de los panelistas en cuanto a las prácticas que son necesarias para un futuro post-COVID. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar cuando se acabe la pandemia del COVID-19? Débora, lo que planteó en la mañana, es que para abordar la justicia de género y la integridad física, tenemos que tener el compromiso ético de la interseccionalidad. Esto implica necesariamente un cambio en las dinámicas de poder.
lo que requiere, por un lado, cambiar la manera de hablar en cuanto a los cambios de incidencia, es decir, empezar a poder pensar en estrategias que sean más efectivas en cuanto a cómo podemos incidir para poder gestar una igualdad sustantiva y no quedarnos en el discurso. Por otro lado, nos preguntamos, ¿a qué mujeres queremos llegar? Es decir, ¿cómo medimos la vulnerabilidad de la vida cotidiana en niñas y mujeres adultas? Necesitamos saber también cómo vamos a hacer para llegar a estas niñas y a estas mujeres. En ocasiones hablamos de países en lugar de hablar de desigualdades, porque estas niñas y mujeres están en casi todos los países del mundo, porque hay situaciones de emergencias sanitarias y también conflictos en todas las regiones. La idea es trabajar con y no trabajar sobre. Esto implica también operar con un modelo de ecosistema e incluir a las comunidades indígenas y la relación con el medio ambiente. La idea es construir puentes para llegar a las mujeres de todas las comunidades. La justicia de género y los DSDR son temáticas inseparables. Una depende de la otra y no se puede concebir como disociadas e independientes. El derecho al aborto es otro tema que tiene que continuar trabajándose para también crear agenciamiento en las niñas, adolescentes y mujeres adultas. A menudo los DSDR son temas de los cuales hablan los hombres y las mujeres no tienen voz y voto al respecto. En este sentido, hay que darles espacio a las niñas y a las mujeres en la toma de decisiones fundamentales en cuanto a la salud sexual y a la salud reproductiva específicamente. De 194 países en el mundo que habemos, hay legislaciones sobre DSDR solamente en 107 países. La interseccionalidad es fundamental para visibilizar las diferencias entre mujeres rurales, mujeres urbanas y mujeres de pueblos aborígenes, así como mujeres con escasa o nula educación, son vulneradas y muertas por no poder gozar de derechos sexuales y derechos reproductivos en todas partes del mundo. Uno de los retos que tenemos, que lo hablamos la semana pasada también y hubo conferencias al respecto, es el backlash. Es decir, por qué muchos sectores conservadores de diversos países se resisten al cambio y al desarrollo con enfoque de género. Y esto afecta básicamente al sector salud y al sector educación. Los aspectos positivos del COVID, plantearon algunos compañeros, también hay que tomarlos en cuenta y la idea es poder aprovechar estos encuentros virtuales, por ejemplo, que se vienen gestando en lo que estamos haciendo en el Simposium Global Ruanda Ubuntu 2020-2021 y también lo que estamos haciendo en Latinoamérica, en este simposio que somos como una extensión del otro, ¿verdad? Pero con una realidad más latinoamericana. Por otro lado, la importancia de valorar y continuar gestando agentes de cambio. Muchas mujeres han sido las salvadoras de sus propias comunidades, dice una compañera, porque han sostenido históricamente a sus pueblos en todo sentido. Claramente, y por supuesto que los hombres también hemos sido víctimas de poder y privilegios, pero por lo menos tenemos voz y voto, dice una compañera, a diferencia de las mujeres que son víctimas y no tienen voz y no tienen voto. Respecto al poder, que también hubo un espacio para hablar de esto, se realizaron los siguientes planteos. Por un lado, ya tenemos investigaciones suficientes para saber cuáles son las diferencias y cuáles son los cuerpos que están siendo vulnerados. Ese dato ya lo tenemos y lo tenemos más que corroborado. El COVID nos mostró también que somos vulnerables y cuerpos precarios. Así que cuando hablemos de vulnerabilidad, estamos hablando también de desprotección de estos cuerpos, de todos los cuerpos. Por otro lado,
Damos por sentado que las personas que estamos asistiendo a este simposium somos personas privilegiadas porque por lo general accedimos a estudios terciarios y tenemos la posibilidad de conectarnos a una red internet para poder participar de estos encuentros. Y es así que nos preguntamos, ¿cuál es nuestro rol como personas privilegiadas por educación, raza, etnia y clase social en todo esto? La posición masculina sigue siendo un valor. En este sentido, se hace necesario un trabajo constante como hombres, aunque por otra vía seguimos replicando el poder y la desigualdad, sea con otros hombres, mujeres y otras identidades sexuales. Entonces, la revisión no solo tiene que hacerse en lo macro, sino que también tiene que hacerse en los microespacios y también, por supuesto, a nivel subjetivo para ver de qué manera manejamos el poder. La idea entonces es buscar la posibilidad de tener un pensamiento crítico y no solo hablar desde nuestro lugar de privilegio, sino también poder darles voz a otros varones con menos recursos, a las mujeres en general y a otras categorías abyectas. A modo de conclusión y para cerrar, estamos viendo un renacer de gente joven que están creando comunidad y nosotros como adultos tenemos que apoyar a los jóvenes para que alcen su voz en cuanto a fomentar los DSDR y los derechos humanos. Seguir hablando y trabajando en políticas públicas sobre diversos temas y temáticas como por ejemplo la sanidad materna, el acceso a la anticoncepción, hablar sobre lo que sucede en los campos de los refugiados y refugiadas en diversas partes del mundo, sobre cómo vamos a acercarnos también a la justicia de género y también crear nuevos propios programas, acordes por supuesto a las necesidades y a las posibilidades de cada región. Aunque pensar también en un enfoque transformador y no quedarnos solamente en el discurso. Por otra parte, el involucramiento de los niños y los jóvenes es crucial para la creación de modelos ecológicos y con, por supuesto, modelos sistémicos que aborden la temática desde la interseccionalidad. En cuanto a las soluciones prácticas para lograr establecer los derechos sexuales y los derechos reproductivos a nivel global, tenemos que trabajar con la juventud, ayudarles a empoderarse, alzar sus voces. Tenemos que trabajar con la economía del cuidado para todas las personas y su integración a las políticas públicas de todos los gobiernos del mundo. También reconocer el poder y la integración, perdón, la integridad física. Son dos temas que no se han desarrollado de manera amplia, el poder y la integridad física. Por lo tanto, es importante hablar no solamente de estos dos aspectos cuando hablamos y trabajamos en la justicia de género y en los DSDR, sino también poder profundizar desde la academia, desde la teoría y desde la práctica en cuanto a las políticas públicas, de qué manera podemos apostar a manejar el poder de una manera distinta que favorezca a toda la población y, por supuesto, preservar la integridad física de todas las personas con énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres. Las prácticas desiguales y perjudiciales están muy arraigadas en mujeres y niñas y la idea es poder seguir trabajando para desarmar esta desigualdad de género. Por último, y para cerrar este resumen, podemos decir que el planteo en general esta mañana implicó la propuesta de que tenemos que creer en el poder de la sociedad civil, que son lideradas por gente concreta y que son cada vez más organizaciones que hasta quizás ni estén registradas. La sociedad civil aporta no solamente a la denuncia, sino a la protección de las necesidades de las personas y las comunidades más vulnerables. Y podemos poner el caso como ejemplo Brasil y Venezuela y lo que está aconteciendo en esos dos países hoy en día a partir del apoyo de todas las OSCs, las organizaciones de la sociedad civil, donde muchas personas, muchas niñas y mujeres han podido sobrevivir gracias
al apoyo de las ONGs. Por aquí cerramos el resumen del día de hoy. Muchas gracias a todos y continuamos con la mesa del colectivo LGBTIQ+, dentro de 15 minutos. Buenas tardes y que tengan una buena semana.